¿Y qué tal si hoy pudieras ser consciente de ti mismo? Cierto es, como ya lo sabemos, estamos atravesando un proceso energético de transformación. Y precisamente el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema de gran relevancia que está en relación precisamente con el ego y versus conciencia. Cómo ser conscientes, cómo estar presentes y cómo comenzar a discernir entre el ego y la conciencia. Pero para ello es importante que partamos primero que nada de qué es el ego, porque este ha estado presente en toda nuestra vida y en toda nuestra experiencia y seguirá estando porque esta es una entidad o una identidad que finalmente no deja de permanecer. Y es que el ego viene a ser esa parte de nuestro yo inferior, esa parte de nuestra identidad, es decir, todo aquello con lo que nosotros nos estamos identificando en este momento. Y eso significa entonces que desde esa vibración, desde esa vibración del yo inferior, va a buscar continuamente estando llevándonos momento a momento hacia la supervivencia, hacia un estado de no validación, de control e incluso colocándonos en esa balanza de ser más que o ser menos que. Y es ahí cuando nos coloca en ese estado de vivirnos en la dualidad y en el estado de separación. De ahí que muchas veces cuando nosotros estamos en cualquier experiencia de nuestra vida, nos estemos también manifestando desde ese miedo y desde la autoexigencia, sin ser conscientes de que estamos justamente tomados por esa identidad egoica que nos ejerce. Por otra parte, la conciencia viene a ser un estado frecuencial en el que nos estamos permitiendo en estos momentos ir conociendo poco a poco, de ser conscientes de nosotros mismos, de nuestro entorno, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos e incluso de lo que percibimos y también de aquellas intenciones que tenemos por debajo del agua y que muchas veces no las observamos en el cotidiano. Y esto significa, más allá de estar en una continua observación, significa que nosotros vamos a comenzar a mirarnos a nosotros mismos y a observar desde dónde hacemos qué y por qué lo estamos haciendo, aunado al para qué estamos haciendo y desde dónde estamos haciendo esto que estamos haciendo. Y lo traducimos en una situación o una vivencia de lo cotidiano en donde imaginemos que tienes una relación de pareja y en esa relación de pareja estás continuamente observando el celular para ver si ya te escribió, ya te contestó el mensajito y pues finalmente tú observas que pasaron 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 2 horas y tal vez no te ha contestado y entonces comienza ese estado de hipervigilancia y de decir, y el pensamiento, la mente activa completamente diciéndote, es que seguro está con alguien más, es que tal vez ya te está engañando, es que seguramente no le importas. Y es ahí cuando viene toda esa carga mental, todo ese juicio y toda esa experiencia egoica que está detrás en ti y que te está saboteando y que te está llevando a un proceso específico de interpretación de aquello que estás experimentando. Evidentemente pueden ser muchas los orígenes del por qué no te está contestando en este momento al mensaje. Pero nosotros desde esa visión egoica simplemente comenzamos a interpretar y a darle mayor peso a aquello que nos hiere o aquello que tenemos como una remembranza en nuestra memoria infantil que no ha sido superada. Y es ahí cuando todos esos aspectos egoicos comienzan a despertarse y comienzan a generar una serie de interpretaciones
vividas o expresadas o interpretadas desde nuestra propia experiencia. Y es ahí cuando simplemente nos dejamos llevar por toda esa experiencia y pues más tarde, por supuesto, seguramente comenzaremos a reclamarle a nuestra pareja por qué no me contestó en el momento en que yo quería que me contestara. Y ese es un claro ejemplo de cómo estamos viviendo y cómo hemos venido viviendo desde esa experiencia egoica y desde cómo en este momento es tan importante que comencemos a trabajar en ello, que finalmente ha sido parte de lo que hemos estado reiterando en los últimos años, porque si no hay una trascendencia auténtica de esos aspectos egoicos, difícilmente nosotros podemos llegar a observar desde una visión mucho más amplificada nuestra propia experiencia de vida. Porque lo que estamos haciendo es vivir desde esos aspectos, interpretar nuestra historia desde ese lugar y entonces convertirnos en la víctima o el victimario, ya que es una de las características precisamente de ese ego que nos conforma y que finalmente, hasta que no se ha trabajado, hasta que no se ha observado y sanado para transformarse, pues vamos a tomar conciencia de lo que está detrás de esa experiencia que estoy viviendo. Y es así como entonces viene, por otra parte, pues esa parte de la conciencia. Y esa parte de la conciencia, como ya les menciono, ciertamente, pues sí, es darnos esa oportunidad de ir siendo conscientes de nosotros mismos, de esas emociones, de esos pensamientos y de esas percepciones. Imagínate que en este momento pues se dispara uno de los múltiples egos que tenemos y comienza a decirte en la mente, oh, es que me siento arruinado, es que arruiné esta relación, no debía haberle dicho esto, no debía haberme comportado de esta manera. Y entonces tú simplemente reaccionas y le vuelves a llamar, le insistes en la llamada e incluso te contesta y vamos a crear un escenario en donde se molestan o discuten por esa no contestación del mensaje y es ahí donde puede o no entrar la conciencia. Si en este momento tú haces una pausa y te centras en tu estado presente, y simplemente a través de una respiración y permitirte que la conciencia te guíe, estarás dando la oportunidad a que esto se comience a transformar y a que comiences a mirarlo desde un lugar completamente diferente. Y ahí es donde entra la lección, porque probablemente comiences a cuestionarte eso que ha llegado a tu mente, decir, bueno, ¿y qué tal si está ocupado en el trabajo? ¿Y qué tal si en este momento no puede contestar porque está manejando? Y es que, ¿qué tal si me espero a escuchar su versión y yo mientras observo qué es lo que está pasando en mí? ¿Y qué es lo que estoy sintiendo en este momento? ¿Y por qué estoy actuando desde este lugar? ¿Por qué me enoja tanto el que no me conteste una llamada? Y esto es parte de la conciencia, es parte de darnos cuenta cómo momento a momento nosotros estamos actuando desde un lugar al que anteriormente no éramos conscientes y que finalmente veníamos actuando pues de forma automática, porque esa es parte de precisamente de esa característica del ego, de reaccionar sin darnos cuenta desde el dónde, ni desde el para qué, ni desde nada, absolutamente nada. Y entonces, pues aquí viene la parte interesante porque también cuando nosotros comenzamos este proceso de despertar, que es
una parte bien interesante de descubrimiento y autodescubrimiento de nosotros mismos, nos vamos dando cuenta que el ego nos pone muchas trampitas, por decirlo así. Y es que ese ego muchas veces nos hace creer que incluso dentro de nuestro propio proceso espiritual, pues ya casi somos seres iluminados o que incluso desde esa versión nos hace creer que lo que percibimos es una verdad absoluta. Y esto lo podemos decir, a lo mejor ya llevamos un camino de autoconocimiento, hemos tomado diversos talleres, hemos estado en diversos retiros incluso, y entonces desde esa visión se genera precisamente ese ego espiritual que también llega a surgir en algún momento y que nos hace creer que nosotros tenemos esa verdad y que lo que nosotros estamos percibiendo o estamos intuyendo es la verdad absoluta. Y es ahí cuando comenzamos a caer nuevamente en ese poder que está ejerciendo el ego, porque en realidad lo que nosotros percibimos es únicamente una percepción de nosotros mismos. Es decir, de todo lo que hemos aprendido. Nadie más puede percibir lo que tú percibes en específico. Esto es así porque en la medida en que nosotros nacemos, nos vamos construyendo por una serie de creencias, experiencias, emociones, vivencias, condicionamientos que se generan justamente en nuestro entorno familiar, social, cultural, y esos aspectos finalmente van a generar tu propia percepción. Esa percepción es auténticamente tuya y nadie más va a tener la misma percepción de absolutamente nada. Incluso, aún así, si fuera tu hermano gemelo o tu hermana gemela, no verían exactamente lo mismo porque aunque tuvieran el mismo padre o la misma madre, se darían cuenta que cada uno han definido a esos progenitores de una forma diferente, los han percibido de una forma diferente. Y entonces, cuando hablamos precisamente de estas visiones meramente de creer que lo que percibimos es una verdad absoluta, es una característica del ego que nos está llevando a perder nuestra visión, nuestra propia visión y la visión de cada uno, porque la visión de cada uno también es válida. Y ahí es donde tenemos que abrirnos a las infinitas posibilidades y a las infinitas realidades y a las infinitas percepciones de cada uno de los seres, porque esas visiones son tan válidas como la tuya. Y el punto es también que no vayamos a ese proceso de quererlas imponer, porque también es otro de los aspectos del ego, en donde muchas veces cuando estamos ya en este proceso de autoconocimiento, de descubrimiento y de he leído tales libros, he leído o he visto tal película o he visto tal información. Es algo muy a menudo, al menos a mí me ha pasado por mucho tiempo, es la idea de que a mis familiares les he querido ayudar en muchos momentos, queriéndoles aportar información o enseñanzas o alguna cuestión de las que yo pues he adquirido de alguna forma. Y el punto es que ahí viene otro mensaje, el mensaje en donde nosotros no podemos imponer ese conocimiento o ese saber que hemos adquirido, porque también ellos tienen su propio camino y ese camino es tan válido, tan espiritual como el tuyo. Y es tan importante que ellos vivan su propio camino y a su propio tiempo. Y algo de lo que a menudo hacemos es que queremos que ellos también desde ponerlo entre comillas, también despierten.
sin darnos cuenta que probablemente ellos desde su ser espiritual están incluso aún más despiertos que nosotros. Y ellos tal vez ya no necesiten libros, ellos ya tal vez no necesiten la película, ya no necesiten ese conocimiento, porque a lo mejor su ser ya ha adquirido en esa sabiduría, ese conocimiento en otras vidas. Y es ahí cuando tenemos que comenzar a replantearnos si realmente lo que yo estoy haciendo por mis familiares, en realidad lo estoy haciendo por ellos o lo estoy haciendo por mí. Y ahí es donde tenemos que comenzar a preguntarnos también, pues, ¿desde dónde lo estoy haciendo? Porque esa es la gran pregunta de la conciencia, así, ¿desde dónde lo estoy haciendo esto que estoy haciendo? Ahora, también otro de los aspectos en donde muy frecuentemente estamos cayendo con esta información del ego es donde comenzamos a buscar ser más elevados. Y otra vez, pues esta versión es una versión meramente egoica porque nos dice que ese ego espiritual nos dice que nosotros estamos obviamente muy luminosos, ya hemos aprendido tanto, ya conocemos tanto, ya estamos tan despiertos incluso, y, o incluso a menudo escuchamos o creemos que muchas veces las personas que han o hemos despertado en algún momento ciertas capacidades, ciertas percepciones extrasensoriales, tenemos un conocimiento o un camino mucho más elevado, y cuando no es así, cuando tanto un canalizador como un medium, como una persona que puede levitar incluso, tiene su propio camino y tiene sus propios retos y tiene también su propio proceso de dualidad. Y es ahí cuando tenemos que quitarnos como ese disfraz y todas esas creencias en donde colocamos o nos colocamos en un lugar al que el ego le encanta colocarse, por supuesto, y que no corresponde, porque todos de igual forma estamos en un camino de evolución indistintamente de lo que estés haciendo. Y cuando hablo indistintamente es porque el abanico es totalmente abierto, no necesariamente necesitamos estar haciendo algo que consideramos netamente espiritual, es decir, me dedico a la sanación, me dedico a dar talleres o me dedico a impartir retiros o o hablar de espiritualidad. No necesariamente. Insisto que ese abanico realmente de conciencia, cuando nosotros ya comenzamos a mirarlo, nos damos cuenta que todos estamos en este camino espiritual y en ese estado de conciencia, cada uno en su propio proceso. Y es ahí cuando tenemos que comenzar a buscar esos espacios de silencio para observarnos y para mirar realmente desde dónde estamos colocándonos en ese lugar. Y algo también de lo que tenemos que estar conscientes es que muchas veces la espiritualidad incluso la estamos utilizando como una excusa para no sentir, ¿no? O para decir, bueno, es que ya no me enojo porque obviamente yo soy muy espiritual, ya no me puedo enojar, ya no puedo sentir, ya no puedo hacer este tipo de manifestaciones porque evidentemente ya soy muy espiritual y voy a bajar mi vibración si es que lo hago, y entonces me evito comportarme de cierta manera. Y es ahí cuando también viene el ego y es otro proceso de autoengañarnos de que estamos en un proceso de conciencia, porque la parte de la conciencia nos lleva hacia un estado en donde cada vez vamos a ser mayormente auténticos. Y eso significa que sin importar que si tú te quieres reír, si tú quieres llorar, quieres enojarte en este momento, o te quieres vestir de negro, de azul, de morado, no significa que seas más o menos espiritual por ello.
Y eso es también parte de cómo vamos descubriendo la conciencia. Lo que tú vistes, lo que tú portas, al final no te hace más espiritual. La espiritualidad se encarna, se vive y se manifiesta en ti y a través de ti. Y es ahí donde tenemos que comenzar a descubrirlo. Así que, pues, esto es parte de lo que en estos momentos tenemos que comenzar a ir reflexionando sobre el ego y la conciencia y cuáles son esos pequeños detalles que nos está impidiendo ir a más y más conciencia. Y derivado de esto, pues les voy a compartir el día de hoy que tenemos un próximo evento el día 12 de diciembre, que es Portal 1212, por cierto, y que viene a ser un proceso de canalización bien hermoso en sesión grupal con la Madre Divina y con la Hermandad Pleiadiana, en donde van a estar trabajando el amor consciente y cómo hemos precisamente aprendido lo que es el amor, desde dónde lo hemos aprendido, cuáles son todos esos patrones que están impidiendo que nosotros conectemos realmente con lo que es el amor a nosotros mismos y el amor en nuestras relaciones y el amor hacia todo lo que nos rodea. Desde ahí va a ir disolviendo, pues trabajando con un proceso de sanación bastante interesante para romper con todos esos ciclos en donde nos hemos experimentado desde esa falta de amor. Así que puedes solicitar informes en Facebook, Esmeralda Turian, y por otra parte, el día lunes 15 y 16 voy a estar compartiendo también el taller de Somaya, que es una técnica de reprogramación neuronal que nos hace un barrido de información maravilloso para ir transformando todas esas creencias, programas que se encuentran en nuestra mente. Así que son bienvenidos. Y bueno, pues hemos terminado nuestro programa el día de hoy. Agradezco infinitamente a Mantra por este espacio y también a cada uno de ustedes por estar aquí escuchándonos como siempre. Tengan una linda tarde, noche, en donde quiera que se encuentren.